Flor y Canto presenta. Ven Espíritu Divino, Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas. fuente del mayor consuelo, Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse. y danos tu gozo eterno. Amén. ¿Cómo está, maestra? Muy buenas tardes, días, noches. Muy bien, maestra Olguita. Qué bueno, Gracias qué bueno, por maestra. acompañarnos. Una servidora, Silvia del Valle, y pues todas las personas que nos hacen el honor de acompañarnos en esta oración, que cada día son más, gracias a Dios. Qué bueno, gloria a Le Dios. agradecemos porque esté aquí con nosotros, maestra Olguita. Y pues gracias a Dios que nos permite, pues ahora sí que ya entrados en el año nuevo, ¿verdad? Preparar este próximo domingo, el domingo de la Epifanía Exactamente. del Señor. Así que propiamente será la primera lección ya preparada dentro del año, ¿no? Del año 2023. Sí, la semana pasada preparamos la del primero, que coincidió con el primero, pero pues esta es la primera ya así en forma. Vamos a calentar motores, vamos a echarle muchas ganas y que uno de nuestros propósitos de este año que empieza sea adentrarnos mucho más en esta oración con las Sagradas Escrituras, que es la lección divina. ¿Cómo ves, te late? Me late, chocolate, como decimos. Perfecto. Y bueno, pues ¿qué te parece que pues nos vamos rápidamente y sin escalas al primer paso de esta lección divina, que es? Lectura. Muy bien, y esta lectura, recordemos que nos tiene que contestar la pregunta de ¿qué dice el texto? Si es necesario darle 1, 2, 3, 4 leídas hasta que tengamos muy claro qué dice el texto, pues no hay ningún problema. Por razones de tiempo haremos una sola lectura del Evangelio. Exactamente, ¿verdad? En esta ocasión toca Mateo, Mateo, ¿verdad? capítulo 2, del versículo 1 al 12. Muy bien, adelante por favor, maestra. Después del nacimiento de Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios que venían del oriente se presentaron en Jerusalén, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se alarmó, y con él toda Jerusalén. Reunió a todos los sumos sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó acerca del lugar donde tenía que nacer el Mesías. Le respondieron: en Belén de Judea, porque así está escrito en el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un jefe que será pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios e investigó con exactitud el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén les ordenó: vayan y averigüen con cuidado sobre ese niño, y cuando lo encuentren avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino. En eso, la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos en sueños de que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, pues vámonos ahora sí al segundo paso, que es... La meditación. Y en esta meditación tenemos que responder la pregunta, ¿qué me dice a mí el texto? El texto. Este texto nos podemos apoyar para esta meditación del Evangelio en la primera lectura, que en esta ocasión es una lectura de Isaías. Isaías capítulo 60, del versículo 1 al versículo 6. Ojo, porque, bueno, pues aunque el versículo 4 está dentro del marco de lo que estamos leyendo, la liturgia no lo pone en la lectura que vamos a meditar en estos momentos. Exactamente, ¿no? Muy bien. Bueno, y entonces, ahora sí que, bueno, empezando una vez más con el Evangelio, estamos viendo lo que va a ser o es la adoración famosa de los magos, claro, que es lo que a nosotros le da sentido a la fiesta de los Reyes Magos, muy independientemente de la rosca y de los regalos. Por supuesto, ¿verdad? Sí. El asunto es que unos magos, nosotros le llamamos magos, pero si tú te fijaste en el texto de la Biblia que nosotros usamos, nos regresamos al Evangelio, que es el versículo 1, el versículo 1, en esta Biblia dice unos sabios, ¿verdad? Entonces, propiamente, siempre ha sido como un, ¿cómo lo puedo yo decir? Como un misterio de la historia, ¿no? Si eran reyes, si eran magos, si eran sabios, ¿qué eran? ¿Qué eran, no? Ajá. Entonces, fíjate que ahorita, recordando a Benedicto XVI, él tiene un libro, ¿no?, que se llama así, La infancia de Jesús. Así es. Y entonces él habla precisamente de esto, y entonces para Benedicto XVI, él interpreta aquí a unos sabios, ¿no? Y entonces eran de esas personas que diríamos nosotros se dedicaban a la ciencia, como se conoce la ciencia de la antigüedad, exactamente, ¿no? Y entonces por lo general eran astrónomos, no astrólogos. Y entonces, ojo, ajá, es muy diferente, muy ¿no? distinto. Y entonces siempre en la antigüedad, haz de cuenta, siempre había una, ¿cómo lo puedo yo llamar? Una creencia que siempre que nacía un personaje de esos así importantísimos, ¿no? Siempre ese nacimiento iba acompañado de fenómenos astronómicos. Exacto. ¿Haz de cuenta? Y entonces desde ahí viene, diríamos nosotros, la relación de que apareciera una estrella, y eso es lo que estos sabios que se dedican a la ciencia, ¿no?, habían observado, y entonces a esa estrella es a la que siguen. Entonces diríamos nosotros que para esos sabios, y de ahí diría yo el nombre de la fiesta que nosotros celebramos, que es la Epifanía, ¿no? Entonces la palabra Epifanía es manifestación. La manifestación. Y entonces una de las manifestaciones, porque propiamente son en la Biblia son 3, pero bueno, luego hablaremos de eso, porque me voy a salir por la tangente. Entonces lo que yo quiero que veas es que entonces el asunto o lo importante de esta fiesta, maestra, es que Dios en este día de la Epifanía, Dios se manifiesta a toda la humanidad. Exacto, claro. No nada más al pueblo de Israel. Al pueblo escogido. ¿Y por qué decimos que a toda la humanidad? Porque precisamente esos 3 sabios, ¿no?, que si tú te fijas aquí en el texto, otra vez me regreso, no sé por qué lo cerré, pero en este texto no te dice cuántos son. Nosotros tradicionalmente, aquí nosotros lo tenemos aquí en el nacimiento. Sí, 3. 3, ¿no? Nosotros tradicionalmente hablamos de 3 magos, 3 sabios, pero el texto de Mateo no dice cuántos eran. No, dice unos. Unos, ¿no? Entonces, habla en plural. Pueden ser 2, pueden ser 20, ¿no? Claro. Pero en ese sentido, entonces el asunto está en que ellos provienen de pueblos paganos. Sí, y de hecho no especifica cuáles, pero sí dice de Oriente. Oriente. Oriente es un área amplia. Amplísima. Y lo importante es eso. El asunto está que no pertenecen al pueblo judío, no pertenecen al judaísmo, ¿no? Y entonces viniendo de fuera, siendo en ese sentido paganos, siendo extranjeros, siendo gentiles, son capaces de entender, de reconocer por la estrella que entonces en Belén ha nacido un niño
Alguien muy importante. Alguien muy importante, ¿no? Y entonces eso es lo que nos lleva a la primera lectura. Así es. Porque entonces, una vez más, escuchamos al profeta Isaías, que no hemos dejado de escucharlo en todo este siglo. En todo este siglo. ¿En todo este ciclo? Entonces, fíjate cómo hace cuenta el versículo 2, ¿sí? ¿no? Del texto. Dice, sí. mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad a los pueblos, ¿no? ¿Sí? Le está hablando a Jerusalén, Isaías le está hablando a Jerusalén, y entonces le está diciendo a Jerusalén que toda la tierra en ese sentido está inmersa en una oscuridad, ¿no? Sí. Y entonces nosotros lo podemos ver, diríamos nosotros, desde el lenguaje del Evangelio, que esa oscuridad es pues la falta de Dios, la falta de fe, ¿no? Claro. Y entonces, haz de cuenta que en ese mismo versículo, ¿no? Lo que sigue es, pero sobre ti amanece el Señor y se manifiesta su gloria. Las naciones, en general, dice, caminarán a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Entonces, una vez más, lo que nosotros estamos viendo en el Evangelio es el cumplimiento de esto, ¿no? Claro. El Evangelio también es muy claro a la hora de decir los regalos, ¿no? Que llevan los sabios, ¿no? Y entonces me permito irme hasta el versículo 6, ¿no? Entonces, fíjate, te cubrirá una multitud de camellos y dromedarios, ¿no? Ahí, entonces... ya habla del oriente. Ya habla del oriente, pero habla de los animales que traen, en ese sentido, las imágenes que nosotros tenemos de los reyes, ¿no? De ahí salen. Porque unos tienen camellos y otros tienen, dromedarios, ¿no? Entonces te dice, te cubrirá una multitud de camellos y dromedarios de Madián y de Efá. Llegarán todos de Sabá. Y entonces fíjate cómo dice, trayendo oro e incienso y proclamando las alabanzas del Señor. Entonces, si nosotros nos regresamos otra vez al Evangelio, lo que nosotros podemos ver precisamente ya en el versículo 11, gracias, es entraron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayeron de rodillas, lo adoraron, luego abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Así ¿no? es. Y entonces, vuelvo a repetir, lo que nosotros estamos viendo es, una vez más, el cumplimiento de las Escrituras en el niño de Jesús. Ahora, lo que yo quisiera es, bueno, volviendo una vez más al Evangelio, ¿no? A mí me ha llamado poderosamente la atención, que diríamos nosotros que en lo general, si tú te fijas, son dos actitudes las que nosotros vemos en el Evangelio. Una es la actitud de Herodes. Claro. Me permito leer otra vez el versículo 3. Sí, Fíjate cómo dice, cuando el rey Herodes oyó esto, se alarmó. Sí. En ese sentido es una palabra muy interesante, ¿no? Se alarmó y con él toda Jerusalén, ¿no? Y entonces, ¿qué significa en ese sentido alarmarse, ¿no? Sí. Si tú te fijas, uno no recibe una buena noticia con alarma, No. ¿verdad? Claro. Entonces, propiamente hablando, y nosotros lo vemos después, ¿no? Siguiendo la lectura del Evangelio, ¿no? Herodes va a mandar matar a todos los niños, ¿no? Los inocentes. Porque no le conviene a él que haya un rey así es. O propiamente, sea, ¿no? Digamos que en palabras cotidianas sintió pasos en la azotea. Exactamente. Y se asustó y se angustió. Exactamente, ¿no? Entró en pánico. Exactamente. Y lo que yo quiero que veas es la actitud de los magos, ¿no? Fíjate, en el versículo 10, al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Y esa estrella, en ese momento, ya está detenida sobre el lugar donde está el niño, ¿no? Ya les estaba mostrando. Exactamente. Y entonces la actitud que ellos tienen, ¿no? Caen de rodillas, versículo 11, lo adoran y entonces le ofrecen los famosos 3 regalos, ¿no? Sí. Entonces creo que en ese sentido es uno de los, lo voy a decir de esta forma, ¿no? Una de las lecturas que nosotros podemos hacer, ¿no? Del Evangelio, ¿no? Hay muchísimas más, ¿no? Claro, por supuesto. Pero sí llama la atención porque, ¿por qué lo digo? Porque entonces viene la famosa profecía
que aparece en el versículo 6, ¿no? Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre las principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un jefe que será pastor de mi pueblo Israel. El pueblo judío sabe, entiende o conoce por lo menos, ¿no? Esta profecía, y espera. ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿por qué se alarma? Claro. ¿No? Porque, vuelvo a decir, y con él toda Jerusalén. Pues sí, ¿no? sí. El asunto es que, mira, la soberbia de las personas te ciega. O sea, cuando uno es muy soberbio, yo creo que todos hemos tenido episodios de soberbia, ¿no? Sí. Y esta soberbia nos provoca una ceguera de tal magnitud que aunque lo tengas enfrente no lo puedes ver. Este egocentrismo en el que se vivía, sobre todo Herodes, pues era como que, no, o sea, como que alguien más, ¿no? Yo. Y tristemente, en muchas ocasiones, y a todos nos ha pasado, y actualmente sigue pasando, por los respetos humanos, lo que dice el líder, entonces ahí van todos, ¿no? Sí. Entonces, si el líder se alarmó, pues toda Jerusalén se alarmó. Efectivamente, a lo mejor en este periodo de la historia, pues como que no tenían tanto el corazón puesto en lo que decían las escrituras, sí, ¿no? A lo mejor estaban más preocupados por quedar bien con Herodes. Y creo yo que independientemente de todo, o sea, es como la gran diferencia, ¿no? Entre Herodes, desde que vivía en un palacio, totalmente, que era en ese sentido de mano de hierro, controlador, ¿no? Haz de cuenta, soberbio, ¿no? Soberbio todo. Y la diferencia, ¿no? En ese niño, ¿no? Claro. Que está en un pesebre en ese momento, ¿no? Entonces es como la gran diferencia, y creo desde ahí la importancia de los regalos. Claro. ¿Te das cuenta, no? Sí, por supuesto. Y ojo, en este caso, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, hacen mucho hincapié, me llama la atención en la primera lectura, que ya desde entonces dice, al ver esto, te pondrás radiante, pero habla de todos, tus hijos llegarán de lejos, o sea, tus hijos llegarán de lejos, ya lo viene Isaías anunciando de esa forma, ¿no? Y también, por ejemplo, en el versículo 5 dice, y los tesoros de las naciones llegarán hasta ti, ¿no? ¿Cuáles son esos tesoros que tenemos nosotros? Ahora, si nos vamos otra vez al Evangelio, habla oro, incienso y mirra. Oro porque es rey, oro porque es rey, incienso porque es Dios y mirra porque es hombre. Exactamente, ¿no? ¡Wow! Y entonces, qué impresionante, ¿no? Que ellos que son de Oriente, que no están tan inmersos en lo que dice las Escrituras, tienen esa capacidad por la ciencia. Sí. Coincido. Por la ciencia, de llegar a esa conclusión. Exactamente, ¿no? Y decir con las actitudes y lo que ofrecen, este es el Salvador. Sí, ¿no? O sea, el Dios. Este es. Y bueno, pues ojo, nosotros, o sea, respondiendo a qué me dice a mí el texto, en donde tenemos puesta nuestra mirada, vemos verdaderamente en este niñito pequeño al Salvador, o lo tenemos, o sea, nuestro rey es él, o quiénes son nuestros reyes, ¿no? Entonces, yo creo que como una muy buena meditación también estaría el poner atención en dónde tenemos nuestra mirada, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y al final de cuentas, en la primera lectura dice, los tesoros de las naciones llegarán hasta ti. ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Entonces, a lo mejor ya desde aquí nos dice, bueno, nuestro tesoro, o sea, nuestro corazón, tendría que estar con él. Y bueno, pues nos vamos al siguiente paso, que es la oración. Y como siempre, pues la oración es, ¿qué le digo yo a Dios? Tomando en cuenta el texto que hemos leído. Y pues a mí me encanta tomar en cuenta para esta oración el Salmo, ¿no? Nos ayuda muchísimo, ya de suyo son oraciones muy lindas. ¿Y qué te parece que entonamos y leemos el Salmo que toca en este domingo de la Epifanía? Que te adoren, Señor, todos los pueblos.
Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo a otro de la tierra. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Pues yo en esta tarde, noche, le quisiera yo agradecer al Señor que en su infinita misericordia tenga en cuenta a toda la humanidad, que Él es un Dios realmente universal y que gracias a Jesús todos los pueblos paganos hemos podido conocer su misericordia y su perdón. Y le quiero pedir que el Señor se siga manifestando en mi vida y lo más importante, que me ayude que me ayude a seguirlo descubriendo todos los días en su presencia. Amén. Amén. Señor Jesús, gracias por manifestarte de esta manera tan clara a nosotros que somos tan incrédulos y a veces tan ciegos, tan de corazón duro. Te pido de corazón que sigas haciéndolo cada día en la Eucaristía, que te podamos ver con claridad, que también te podamos ver en cada acontecimiento de nuestra vida. A mí de manera particular, dame el don del discernimiento para poder distinguir lo que viene de ti, de lo que pues es meramente mío. Y te pido que también me ayudes a compartirte, a manifestarte con mis actos a los que has puesto en mi corazón y los que se crucen en mi camino. Gracias, Señor, por tantos dones, y hoy te ofrezco aquí en oración mis tesoros, o sea, mi corazón, para que en él hagas morada y podamos manifestarte a todos los pueblos. Amén. Y nos vamos ahora al cuarto paso, que es la contemplación. Y acuérdense que en la contemplación debemos poner énfasis, atención en algún versículo o versículos, de preferencia poquitos, para seguirlo meditando, rumiando, ¿no? Dándole así como que vueltas, porque en ese momento, en eso que te llama más la atención, en eso que te interpela, Dios te habla y te lo pone en el corazón. Entonces, para seguir tomando en cuenta toda la liturgia, podemos también echar mano para este paso de la segunda lectura. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos realizar esta contemplación, maestra. A ver. Sí, pues mira, algo muy bonito de esta carta de Pablo, haz de cuenta, es que en ese sentido... Pausa. Pablo, estamos hablando de Efesios, porque no hemos dicho que citas, y perdón. Pablo tiene muchas cartas. Entonces, sí. Efesios, capítulo 3, versículo 2 al 6. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, si tú recuerdas, ¿no? Pablo tiene un sobrenombre que es el apóstol de los gentiles. Sí. Entonces, haz de cuenta que en esta carta, ¿no? Haz de cuenta que él está hablando de que a él se le reveló, en ese sentido, que precisamente su trabajo era, lo voy a poner de esta manera, ¿no? Era ir por esos gentiles, ¿no? Claro. Y entonces, lo que a mí me encantó, porque me resuena mucho, ¿no? O sea, es uno de los versículos que a mí me resuenan mucho. Hablando todo este rollo de que los
magos o los sabios eran los paganos, es en el versículo 6, ¿se acuerdan? Entonces les está explicando a los efesios, ¿no? En cuál, diríamos nosotros, en qué consiste propiamente el evangelio. Entonces dice, y consiste en que mediante el evangelio, fíjate ya como dice, quienes no son judíos compartan una misma herencia, sean miembros de un mismo cuerpo y participen de la misma promesa en Cristo Jesús. Entonces, propiamente, esa es la tarea de Pablo, haz de cuenta, claro, ¿no? O sea, llamar al gentil para que entre a formar parte, diría yo, de la iglesia. Claro, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué diría yo que a mí me resonó muy o sea, se me quedó muy fuertemente, ¿no? Muy claro, fuertemente por la cuestión de una de las tareas fundamentales de la iglesia, que es la evangelización, ¿no? Totalmente. Si tú te fijaste, ¿no? En el Salmo, en lo que leímos de Isaías, sí, ¿no? En la primera lectura, sí. El asunto está que los reyes de Oriente, de todos lados, llegan a adorar, ¿no? Así es, y en Isaías dice todos los pueblos. Exacto, todos los pueblos, ¿no? Y entonces, ahora sí que me resuena mucho, porque digo, bueno, y entonces, ¿cómo lograr eso, ¿no? En la actualidad sigue habiendo esa necesidad. Exactamente, ¿no? Y entonces es como que siento yo que habría que despertar ese deseo en las personas, el deseo que tienen los reyes, claro, o los sabios, ¿no? Tú imagínate atravesar en, claro, aquella época medio mundo, literal. Por supuesto. Medio mundo y montados en un caballo. Si luego uno dice, Señor Dios, ¿no? O sea, ir en un coche 2 horas, uno se está muriendo. Claro. Ahora imagínate en un caballo. Con tantas facilidades que hay ahora. En un camello. Claro. Atravesar medio mundo para ir a conocer a un niño. ¿Sí me explico? Sí. Entonces es como yo decir, qué fantástico, ¿no? Y entonces eso, qué nobleza de corazón. Qué nobleza de corazón. Y haz de cuenta que qué fascinación sintieron, ¿no? Claro. Para decir, wow, esa estrella, y significa que ha nacido un personajazo, ¿no? Hay que ir a conocerlo. Hay que ir a conocerlo. Entonces, desde ese punto de vista, maestra, yo digo, a mí que me toca, claro, como parte de la iglesia, como agente de pastoral activo. Así mismo. Oye, con todo eso, sí, ¿qué me falta por hacer, no? Claro. Porque luego uno dice, pues hace uno bastante, pero le falta a uno luego también, siempre ¿no? Falta. Siempre claro, falta. Sí. Y entonces, ¿qué necesito? Como ahora sí que también hablando de ¿cómo se llaman las cosas que hace? ¿No? ¿Cómo se hace? ¿Las primicias? Okay. No, lo que hace ahorita uno en el año nuevo. Propósitos. Los propósitos. No, como que digo, ¿qué tiene que cambiar en mi práctica evangelizadora? ¿Cuál sería mi propósito evangelizador de esto, ¿no? Claro. Porque ahora sí que a mí me encantaría, porque aparte luego también yo lo veo, ¿no? Como ya no nada más a los que están allá en China, ¿no? Sino a mi propia familia, a mis propios hermanos, a mis amigos, o sea, ¿cómo los llevas? ¿No? Oye, y hay una cosa... Y les descubres a Dios. Claro, y hay una cosa importante. A veces lo más cercano es lo que menos nos damos cuenta. Siguiendo un poquito tu punto, antes de pasar a compartirte el mío, es... a lo mejor también las redes sociales, a lo mejor también las interacciones que tenemos digitales, a lo mejor, o sea, vamos, efectivamente todavía hay mucho por hacer para llevar esta buena nueva a todos, ¿no? Porque Isaías dice todas las naciones, o sea, y bueno, pues ojalá que sí, efectivamente nos arda el corazón como lo hace ahorita el tuyo, para sentir esa necesidad de seguir evangelizando. Qué bonito. Sí. Y qué necesario. Sí. Y qué comprometedor lo sí, bueno, por Dios. ¿No? En fin, sí. Pues fíjate que a mí me resuena mucho de la segunda lectura, y luego me voy a ir al Evangelio. En el versículo 5 dice...
que no se dio a conocer a las generaciones pasadas, como ahora que ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Entonces, bueno, hago un poco énfasis en esto de que lo que nos ha sido revelado, este niño y la buena nueva, pues ha sido por medio del Espíritu. No es que nosotros lo hayamos descubierto, sino que nos fue revelado. Dice, a sus santos apóstoles y profetas. El evangelizador, pues también tiene que ser profeta, tiene que anunciar, ¿no?, la palabra de Dios. Y bueno, en ese sentido me voy ahora al Evangelio y pues haciendo referencia a que nadie da lo que no conoce, lo que no tiene, y nadie ama lo que no conoce, me voy al versículo 11 del Evangelio y dice, entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, al niño con María, ¿no? A Jesús por María, al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Entonces, ok, primer paso, observar, o sea, ir a visitar a Jesús, ¿no? O sea, observarlo, a María, adorarlo, o sea, de verdad caer con humildad de rodillas y decirle, Señor, o sea, sin ti no puedo, tú revélate, ¿no? Manifiéstate, ¿no? Y luego abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos, es decir, ya que me llené de él, entonces ahora sí abro mi corazón y le ofrezco lo que tengo, mi nada, mis miserias, etcétera, 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 ¿no? Mis equivocaciones, todo eso que es lo que yo sí puedo dar, porque eso es mío, ¿no? Lo demás son revelaciones de él, son gracias que vienen del Espíritu Santo, etcétera. Y entonces se vuelve para mí de manera particular me interpela muchísimo porque pues como que me llama la atención a que se parece a lo que hacemos cuando vamos al Santísimo. Sí. En una visita de adoración al Santísimo, ¿no? Lo veo, o sea, yo lo miro, él me mira, ya lo observé, me traigo a María y entonces lo adoro y de rodillas, ya que me llené de él, entonces le ofrezco lo que yo tengo, lo que traigo, que pueden ser angustias, que pueden ser agradecimientos, etcétera. Entonces, este versículo me interpela muchísimo y te voy a decir, en mi parroquia pues hay una capilla de adoración perpetua con una custodia gigantesca, hermosa, me encanta. Y de manera particular, pues tenemos la oportunidad de ir las 24 horas del día, o sea, no hay pretexto 24/7. Y bueno, pues sería como muy interesante poder enfocar todos nuestros esfuerzos pues a llevar esta buena nueva, pero apoyados en esta parte de adorar a Jesús para que conociéndolo lo podamos llevar a los otros. Estoy de acuerdo, maestra. ¿Cómo ves? Qué locura, ¿verdad? Pues ni tan locura, ¿no? O sea, es como dices tú, pues ahí está. Ahí está. Ahí está, el corazón de la misión. Pues sí, y esto nos tiene que llevar a una acción bien concreta esta semana. ¿Y cuál es tu acción, maestra, para esta semana? Pues bueno, maestra, tú me conoces y sabes que me dedico sobre todo a dar clases, ¿no? Así es. Y entonces... Muy buenas clases, por cierto. Precisamente, entonces creo yo que es un buen momento, ¿no? Ahorita que muchos de los que nos dedicamos al rollo de la educación, pues vamos a empezar nuevo semestre, nuevo año, en ese sentido. Entonces lo que yo me propongo hacer es analizar, ¿no? Realmente en qué tanto yo platico de Dios, ¿no? Realmente qué tanto mis clases son realmente evangelizadoras, claro, ¿no? Y en buena onda qué tanto no lo son, ¿no? Para pues quitar todo eso, ¿no? Porque el objetivo es precisamente lograr, ¿no? Que se acerquen, que adoren, ¿no? Que lo conozcan, ¿no? Y en ese sentido pues es como... Esa es la gran responsabilidad que luego tenemos los que hacemos esto. Claro.
Y entonces eso es lo que me propongo, ¿no? Muy bien, analizar qué doy, qué estoy dando, ¿no? Muy bien, pues mi acción es bien obvia. Iré al Santísimo, ya tengo mi guardia específica, pero de manera particular, no en esta semana, yo lo voy a extender a este año porque pues tiene que ser así, ¿no? O sea, no podemos vivir sin alimento y para mí el alimento pues es la visita al Santísimo. Entonces voy a poner más énfasis en por lo menos una vez a la semana ir a la capilla de adoración a estar mi hora de guardia. Así que, ¿cómo ves? Me parece muy bien, maestra. Muy bien, amén. Amén. Maestra, pues hemos llegado al final, ¿verdad? Exactamente, maestra. ¡Ay, qué ¿no? rápido! Sí. ¡Qué rápido! Quiero hacer un comentario. Este año de manera particular ha sido distinto en cuanto al calendario litúrgico, ¿verdad? Al tiempo litúrgico. Nos hace falta un domingo, ¿no? O sea, porque tanto Navidad como el domingo pasado, que es Santa María Madre de Dios, pues cayeron en domingo. Entonces no tuvimos el domingo de la Sagrada Familia y tampoco vamos a tener el domingo del bautizo del Señor. Esta fecha caerá, bueno, se celebrará en este año el lunes, o sea, el 9. Entonces eso nos hace que la próxima lección divina ya sea del tiempo ordinario. El tiempo ordinario. ¿Verdad, Estoy maestra? de acuerdo. Sí. Y entramos al tiempo ordinario. Sí, ¿no? así que este año se nos va como el agua. Exactamente, ¿no? Concluimos el Sí. tiempo de Navidad. Con esta lección terminamos para el estudio y para la oración el tiempo de Navidad. Ojalá que nos acompañen en esta próxima semana, ¿verdad? A dar inicio al tiempo ordinario, que no por ser ordinario tiene que ser común, ¿no? Común y corriente. No por ser ordinario deja de ser extraordinario. Exactamente, que podamos hacer extraordinario lo ordinario. Exactamente. En fin, bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, gracias por sus comentarios, gracias por acompañarnos a hacer oración con la Sagrada Escritura. Gracias, maestra Olga. A ti, maestra Silvia. Y que Dios nos bendiga esta semana. Los esperamos la próxima semana. Hasta luego, Dios los bendiga.